Alliance Insights, un podcast que aborda la tecnología aplicada a la ciberseguridad, finanzas y banca. En nuestra segunda temporada hablaremos, claro, sobre ciberseguridad de la mano de los mejores en seguridad informática. Para nuestro tercer capítulo nos acompaña Paula Vaca, gerente de gobierno de ciberseguridad en Credit Corp Capital. Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast Alliance Insights, protegiendo el futuro digital. Yo soy Ivette Párraga. Y yo soy María Fernanda Medina. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña Paula Vaca. Ella es la gerente de gobierno de ciberseguridad en Credit Corp Capital. Paula cuenta con una trayectoria de más de 7 años en seguridad de la información. Paula, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy bienvenida. Muchas gracias a ti, María Fernanda, y a ti, Beth, y a Alliance por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí, ya que la ciberseguridad es un tema que nos concierne a todos, independientemente del tamaño de nuestra empresa o a nivel personal. Por eso me agrada mucho estar aquí compartiendo con ustedes esta charla. Qué rico, Paula. Mira, bueno, para empezar, vamos a hablar de un tema clave, la ciberseguridad en el sector financiero y en general en las entidades. Sabemos que los bancos, las entidades financieras y las compañías son un blanco atractivo para los ciberdelincuentes. Paula, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que las entidades cometen al abordar la ciberseguridad y cómo pueden evitarlos para crear una infraestructura más segura? Bueno, hay varios errores que las empresas cometen con frecuencia cuando intentan gestionar la ciberseguridad, ya sea por desconocimiento o por falta de priorización. Te voy a nombrar 4 de ellas. Una es la concientización y la capacitación a los empleados. Muchas veces pensamos que el tema de ciberseguridad es netamente de TI. Y realmente nuestra primera capa de seguridad, nuestra primera línea de defensa son nuestros empleados. Cada uno de nosotros somos responsables de aportar y somos una ventana también para el ciberdelincuente. Entonces, tener el componente humano capacitado es muy importante para las compañías. ¿Por qué? Porque los atacantes tienden a explotar esta falta de conocimiento que tengan nuestros empleados. Y a veces nos pasa algo y es que cuando vamos hacia el empleado a explicarle temas de ciberseguridad, les hablamos en un lenguaje muy técnico. Entonces pasa así, todo de un ejemplo como cuando vamos al médico. Cuando vamos al médico y el médico nos empieza a hablar de forma técnica y no nos explica bien qué es lo que tenemos, pasan 2 cosas. O salimos de ahí y decimos, me voy a morir. O sea, esto ya está terrible, me voy a morir. O simplemente yo ya no le entendí, no sigo sus recomendaciones y después me voy a enfermar más. Entonces, y tenemos que llegar a googlear de pronto para entender qué es lo que nos pasa realmente. Entonces pasa lo mismo en la concientización de ciberseguridad. Tengo que hablar de un lenguaje muy friendly, muy de lenguaje humano con nuestros colaboradores y para que nos entiendan y podamos entre todos generar esa capa. La segunda es la no actualización de los sistemas o el software. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? En muchas empresas se le tiene temor a actualizar porque se puede dañar el dispositivo, porque es una aplicación que no se toca, porque vamos a dejar sin operación la empresa. Entonces, no se tiende a tener ventanas muy frecuentes. Y ya los atacantes saben que esa es la debilidad de todos y por ahí es donde van a intentar ingresar. Una tercera es las contraseñas débiles y la mala gestión de accesos. ¿Qué pasa ahí? O le damos todos los accesos que necesiten como para que puedan trabajar y de pronto si no tengo un área de accesos que esté frecuentemente haciendo esta tarea, pues es más fácil dejarle todos los permisos para que puedan ingresar. Y también el uso de contraseñas. Entonces, las contraseñas más comunes que nos pasan a todos, el nombre de mi perro, el nombre de mi gato, la fecha de nacimiento o el patrón que tenemos de números en el computador. Entonces, ya eso también es algo que el atacante sabe desde hace muchos años y nosotros no corregimos. Para esto lo importante es empezar en las soluciones de nuestras aplicaciones, implementar el MFA para generar un nivel de control mayor en las aplicaciones. Y por último, la falta de un plan de respuestas. Muchas empresas no tienen un plan de respuesta ante incidentes y ya sea porque lo despriorizan o porque no saben cómo hacerlo y terminan haciéndoles cuando ya ocurrió algún ataque. Entonces, aprendo sobre el incidente. Aquí es muy importante que todas las empresas diseñen un plan de respuesta
para realizar y realizan simulacros seguidos. Y en estos simulacros que incorporen también a no solo temas técnicos, sino a legal, a marketing, a la alta dirección, porque un incidente de ciberseguridad te afecta operativa, reputacional, financieramente. Entonces, todos debemos, dentro de la organización, saber cómo reaccionar frente a un ataque cibernético. Así es, Paula, y me quedo con lo que dices, que las personas son el eslabón más débil de la cadena. Y capacitarse en ciberseguridad no es solo un gasto, sino una inversión en continuidad y temas de reputación para las empresas. Y bueno, teniendo en cuenta que los ciberataques evolucionan y crecen más que las soluciones, ¿cuál crees que sería el primer paso que deben dar las entidades que nunca han invertido en ciberseguridad? Bueno, el primer paso es estructurar una estrategia de seguridad desde lo esencial y empezar a avanzar en su nivel de madurez. Eso se puede hacer en 3 fases. La primera, un diagnóstico de riesgos. Evaluar qué información, qué datos son críticos para la organización, cuáles son esas joyas de la corona que yo debo proteger. Identificar las posibles vulnerabilidades o puntos de ataque que tengan. Sistemas sin actualizar, contraseñas débiles. Determinar la madurez de ciberseguridad. Si existen políticas, si están desplegadas, si toda la organización las conoce. Si hay un equipo de seguridad responsable 100% de la operación de seguridad. La segunda fase sería las medidas esenciales de seguridad. Entonces, empezar con habilitando múltiple factor de autenticación para proteger los accesos y reducir el robo de credenciales. La siguiente, cifrar los datos, proteger la información tanto en tránsito como en reposo. Establecer políticas de copia de seguridad, backups, y probarlos frecuentemente. Implementar una cultura de seguridad mediante la concientización y lo que te decía anteriormente es hablarle al colaborador para que él entienda todo ese entorno, porque todos vivimos en un ambiente cibernético, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y hacerles pruebas frecuentes, pruebas de phishing, para saber cómo es el comportamiento de mis colaboradores. Y la tercera fase ya viene en la implementación de un framework de seguridad. Framework de seguridad nos permite ver que ciberseguridad o seguridad no es un proyecto que tiene un inicio y un fin, sino está continuamente en cambios y tenemos que seguir evolucionando según lo que esté pasando en el entorno. Entonces, para esto es importante que nos apoyemos con frameworks reconocidos como el NIST, la CIS, el ISO 27000, y eso nos permite a definir controles y a medirnos en el paso del tiempo, y evolucionar. Para eso es importante tener en cuenta cuál va a ser el progreso de los recursos, la madurez de la empresa y cuál es el apetito de riesgo que se tiene. De acuerdo, Paula. Y con todos estos pasos, esta infraestructura y estas buenas prácticas que nos dices, los ciberatacantes o los delincuentes pues también lo tienen estructurado en su mente. ¿Tú cómo crees que ellos piensan al momento de hacer estos ataques? Bueno, el ciberatacante funciona con 3 cualidades, ¿no? La oportunidad, la ganancia y la persistencia. Ellos tienen la paciencia que nosotros no tenemos. Ellos siempre buscan explotar las vulnerabilidades y las oportunidades que tengan frente a todos nosotros, que somos posibles víctimas. Eso que incluye la ingeniería social. Ellos se aprovechan mucho del factor humano. O sea, nosotros como personas somos el primer eslabón y el eslabón más débil que tenemos en la cadena. ¿Y qué pasa? No sé, yo siempre he dicho, pasa mucho acá o pasan en las personas que yo conozco que te preguntan A y le contestas A, B, C. Entonces terminas contando más cosas de las que necesitas, das más información de la que necesitan. Eso es muy importante para el atacante. Los ataques de phishing y la suplantación, eso es una pesca constante que tienen para saber quién cae y el que pueda caer en esa pesca, pues obviamente empezar ya a generar fraudes dentro de la compañía y explotar las vulnerabilidades. Venimos a los puntos anteriores, o sea, si nosotros no actualizamos nuestros sistemas, vamos a ser vulnerables y es muy fácil ahorita
lo que tenemos expuesto, las aplicaciones que tenemos expuestas, las puedan escanear y puedan ver cuáles son nuestras vulnerabilidades y ser un factor de ataque. Vale, Paula, con lo que dices, para protegerse hay que pensar como ellos. Y pues la clave es adelantarse y cerrar las puertas antes de que alguien intente abrirlas. Y por esto, ¿cuál crees que es el mayor temor que enfrentan en ciberseguridad las personas que trabajan en esta área? Bueno, yo creo que los temores son constantes. Decían por ahí, a veces uno no duerme, porque esto va evolucionando y lo que decías, el atacante va más rápido que nosotros, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a determinar en 4 razones y creo que una de las más importantes es el ransomware. El ransomware sí, es y seguirá siendo, no sé por cuánto tiempo, pero uno de los primeros ataques y el más fácil para los ciberdelincuentes. Entonces, ¿qué nos puede pasar? El miedo a que nos ataquen por un ransomware, que se comprometa nuestra información, que se paralice la operación y que aparte de eso, la empresa tenga problemas reputacionales, se pierdan clientes. Otro temor es a veces en muchas empresas la falta de apoyo directivo, aunque eso ha cambiado, ya ha venido una transformación fuerte en esa parte, pero si no se tiene el apoyo de la alta directiva, si no se habla con ellos y también llegar al mismo lenguaje con ellos para poderles decir, hey, qué es lo que yo necesito para proteger esa información valiosa para la compañía, se va a perder la oportunidad de proteger mi compañía. ¿Y qué pasa con eso? Entonces nos vemos relegados o simplemente se tiende a ayudar ya, sí, ayudar ya cuando ocurre el incidente. Entonces no debemos concientizarnos cuando nos ocurre el incidente. Errores internos, un descuido, una mala configuración, eso también hace que nos sintamos más vulnerables frente a un ciberdelincuente y también tenemos las amenazas internas. Entonces, un proveedor ingresa a nuestra red, un usuario malintencionado que se lleve la información. Entonces, yo lo veo en esas 4 partes. De acuerdo, Paula. Sí, sin duda alguna, la ciberseguridad es un tema que afecta a todas las áreas de las compañías y podríamos decir que no es solo un requisito, sino es una necesidad estratégica para implementar. Paula, no nos queremos ir sin antes pedirte que le dejes un mensaje a las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias. Bueno, primero la ciberseguridad no es opcional. Es algo que necesitamos en todas las empresas. Yo dejo 3 claves y es educar a nuestros empleados y fomentar una cultura de seguridad. Actualicemos nuestros sistemas, apliquemos medidas de protección y planifiquemos nuestra estrategia ante incidentes. La mejor inversión es la prevención y bueno, si no nos protegemos hoy, pues mañana vamos a tener que pagar el doble. Chicas, muchísimas gracias por esta invitación. Fue de mucho, mucho agrado. A ti, Paula, gracias por tu participación. Hasta luego. Gracias, Paula. Y bueno, a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo capítulo con temas de actualidad para ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.